Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde siempre y que la gracia y la paz de Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Hoy estamos en el primer domingo de septiembre del año 2020, 6 de septiembre, y este mes celebramos el mes de la Biblia, siempre teniendo presente de que la Biblia es la palabra de Dios y que siempre debe estar en nuestras mentes y en nuestros corazones, que nosotros siempre tenemos que meditar y estudiar la palabra de Dios. No es algo que hoy se me ocurre leerla y mañana no, 3 días no, o hacerlo una vez a la semana, no. Debe ser de una manera constante, de una manera permanente. Todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que meditar y estudiar siempre la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la clave del éxito. Y precisamente la palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos alcanzar el éxito, cómo nosotros podemos prosperar en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Y por eso les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 1 del 1 al 6. El Salmo 1 del 1 al 6 dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y vamos a orar, vamos a colocarnos en manos de Dios y que sea el Señor dándonos sabiduría para nosotros comprender lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros. Padre amado, Padre santo, Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por esta oportunidad que tenemos de poder meditar en tu palabra, Señor, poderla estudiar, Padre Santo. Señor, y que realmente tu palabra se siembre en nuestros corazones y dé fruto a 100 por 1, Padre Santo. Señor, que nosotros seamos realmente hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra, Señor. Mi Dios, a cada persona que me escucha en este momento, Señor, tú puedas bendecirla y tú puedas guiarla en todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Todos queremos tener éxito en la vida. Todo lo que nosotros hacemos, emprendemos, nosotros queremos que salga bien. Y Dios quiere que usted tenga éxito en la vida. Dios quiere que usted prospere en la vida. Dios quiere que las cosas que usted haga salga bien. Ahora bien, no todo lo que usted piensa o quiere que Dios le dé, Dios se lo va a dar. Usted tiene que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y tenemos que tener bien claro esto. Dios quiere que usted prospere, pero tiene que seguir los lineamientos y las cosas que Dios tiene establecidas para usted, para su vida. Pero cuando usted se desvía de las cosas que Dios ha dicho, que Dios ha establecido, a lo mejor no salga como usted quiere o como usted le pide a Dios que le haga. Porque Dios no es, como decimos por ahí, un genio, que nosotros le pedimos un deseo y Él nos los va a cumplir. Dios es Dios, Dios es el Rey del universo, Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él hace las cosas como Él dice que se hagan. Si nosotros no las hacemos según como Él dice, realmente no nos va a ir tan bien. Por eso
hay muchas cosas en la palabra de Dios que nosotros podemos ver y que nosotros podemos seguir para nosotros alcanzar éxito en nuestras vidas. Éxito en muchas cosas. Podemos prosperar en muchas maneras. Y si seguimos lo que la palabra de Dios dice, nosotros realmente vamos a alcanzar éxito en nuestras vidas. Por eso, en primer lugar, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Para tener éxito en nuestras vidas, para ser prósperos en nuestras vidas, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice ahí mismo en el Salmo 34, versos 14 y 15. El Salmo 34, versos 14 y 15 dice así: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de cada uno de ellos. La Biblia, la palabra de Dios nos dice constantemente que nosotros debemos alejarnos del mal. Y para nosotros alejarnos del mal, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que seguir a Dios. Aquí mismo en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Y realmente la Biblia nos dice que nosotros tenemos que seguir lo que Dios dice, apartarnos del mal. Pero muchas veces no nos apartamos del mal. Queremos que Dios haga como nosotros queremos, pero darle la espalda a Dios. Eso no es posible. Si nosotros le damos la espalda a Dios y seguimos el camino del mal, el Señor no nos va a prosperar en las cosas que nosotros queremos, en las cosas que emprendemos. Y hay veces que nosotros inclusive envidiamos a los injustos y decimos: bueno, pero ellos no temen a Dios y alcanzan éxito. Cuidado con eso, porque el final del camino de ellos es destrucción. Pero si nosotros seguimos a Dios, el final de nuestro camino realmente vamos a ver que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Si usted obedece la palabra de Dios, realmente usted va a tener éxito en sus cosas y va a prosperar en su vida. Ahora, obedecer la palabra de Dios implica esfuerzo, implica constancia, implica que usted todo el tiempo haga lo que Dios dice. Quizás usted no va a ver los éxitos en el momento, pero al final de todo va a haber éxito en su vida. Abraham hizo todo lo que Dios le mandó y al final se cumplió todo lo que Dios le prometió a Abraham. Se hizo un pueblo muy grande, una nación muy grande, y Dios cumplió todo lo que le prometió a Abraham. En segundo lugar, para tener éxito en nuestra vida tenemos que estudiar la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estudiar y meditar la palabra de Dios es fundamental para nosotros. Si nosotros no la estudiamos, no la meditamos, no nos deleitamos en tenerla en nuestros corazones y estudiarla para nuestras vidas, realmente el camino se va a hacer mucho más difícil. ¿Cuál fue el éxito de Josué? Precisamente eso. En Josué capítulo 1, versículos 7 y 8 dice así. Josué 1, 7 y 8 nos dice así la palabra de Dios. Dice Josué 1, 7 y 8: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Josué, al final de su carrera, él tuvo éxito. Al final de su trabajo, él tuvo éxito. ¿Por qué? Porque él meditaba y él estudiaba y él estaba siempre pendiente a lo que Dios le decía. Hubo una vez que él tuvo un fracaso. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios cuando había pecado en el pueblo, sino que quiso hacer las cosas por él mismo. ¿Y qué pasó? Fue derrotado. Y él le consultó a Dios, ¿qué pasó? Y Dios le dijo, no consultaste a mí, no viniste a mí para decirte que hay pecado en el pueblo. Y cuando eso se arregló, él volvió a triunfar y siguió triunfando de ahí en adelante. Nosotros tenemos que obedecer, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella y aplicarla en nuestras vidas. Hacer todo lo que ella nos dice. Estudiar todo el tiempo la palabra de Dios. Y allí dice aquí en Josué y también en el Salmo 1, lo dice, que en su ley medita de día y de noche. La idea es de una manera constante, de una manera continua. Todos los días nosotros tenemos que meditar, tenemos que estudiar, tenemos que leer la palabra de Dios. Pero hay veces que nosotros nos olvidamos de lo que la palabra de Dios nos dice. A veces nos olvidamos, aunque sea de abrir y leer la palabra de Dios. A veces en su casa hay muchas Biblias. Usted la tiene por todas partes. La tiene en la biblioteca, hasta 3 y 4 Biblias, diferentes versiones. La tiene en su teléfono, en diferentes versiones, en su dispositivo, en su computadora. Pero casi no la lee. Casi no la lee. Porque para nosotros como seres humanos, leer la palabra de Dios no es algo que nos deleite, no es algo que nos guste, pero tiene que llegar un momento en que nosotros tenemos que deleitarnos en lo que la Biblia dice y meditar en ella todos los días. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿cuántas veces tú lees un versículo al día? ¿Cuántas veces tú estudias la palabra de Dios al día? ¿Cuántas veces tú estás pendiente de deleitarte en estudiar la palabra de Dios? En tercer lugar, deje que Dios obre en usted. Deje que Dios le guíe, que Dios le ayude. Fíjense como dice el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe, que Dios conduzca nuestras vidas, nosotros vamos a saber exactamente lo que debemos hacer. El Salmo 119, 105 nos dice así. Salmo 119, 105. Dice así la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos da luz en el camino que nosotros tenemos que andar. Y cuando nosotros dejamos que nos alumbre el camino, es porque estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos diga. Todo lo que dice la palabra de Dios, nosotros lo obedecemos, lo hacemos. Y eso nos alumbra nuestro camino. Y al final, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener éxito en lo que hacemos. Y eso es precisamente el cuarto punto. Tenemos la victoria final. Cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que la Biblia sea lámpara a nuestro camino, nosotros vamos a tener la victoria final.
¿Cuál es la victoria final de un creyente? ¿Cuál es la victoria final que debe esperar una persona seguidora de Cristo? ¿El tener muchas posesiones materiales? ¿El tener mucho dinero? ¿El tener muchísima salud? No. Esa no es la victoria final que un cristiano debe esperar. La victoria final que debe esperar un cristiano la podemos encontrar allí en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34, que dice así la palabra de Dios. Mateo 25, 31 y 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es el éxito final que cada seguidor de Dios debe esperar. Que cuando el rey venga, el rey llegue, nos ponga a su derecha y nos diga: venid, benditos de mi Padre. Y la pregunta es: cuando llegue el tiempo final, ¿vas a tener tú el éxito que se espera? ¿Vas a tener tú el éxito que esperas? ¿Vas a estar tú a la derecha esperando que Dios te diga: venid, benditos de mi Padre? Para ello nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que todo el mundo debe invocar el nombre del Señor para ser salvo. Quien no lo haga no va a conseguir el éxito final. Realmente en la tierra, si tú haces lo que la palabra de Dios dice, vas a tener éxito. Pero al final de la carrera, al final de todo, vas a tener el éxito final, que va a ser la prosperidad final total, porque va a ser eterna. Realmente te animo a que estudies la palabra de Dios, te animo a que leas la palabra de Dios, y durante este tiempo vamos a estar hablando acerca de la Biblia. Durante este mes vamos a estar hablando acerca de la Biblia y lo importante de lo que es la Biblia para nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en todo, que Dios te prospere en todo durante esta semana. Y sobre todo, no olvides de estudiar la palabra de Dios.